favor tan grande de tenernos hoy aquí, de poder compartir de ti. Te pido, Señor, que hoy podamos conocer a Cristo, entender su obra, y que por medio de la intersección y misericordia podamos tener esa entrada al cielo. Que hoy podamos conocer a Cristo no solamente en palabras, sino como una forma de vivir y creer. Te pido que en medio de mi imperfección, de mi debilidad, tu nombre sea exaltado. Suplico por las almas que escuchan, por los creyentes que puedan ser santificados y por los conocidos y amigos que hoy están acá, que puedan conocer a Cristo. Amén, amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy el sermón está basado en el versículo de memorización, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Para los que toman apuntes, el título del sermón se llama Jesucristo es el mismo y está compuesto de 4 puntos. Jesucristo es el mismo, es el primer punto. Segundo punto, ayer. Tercer punto, hoy. Cuarto punto, por los siglos. Y 2 aplicaciones. Antes de iniciar con el primer punto, debo hacer una pequeña aclaración acerca de la carta de Hebreos. Esta carta es una carta que su propósito es el de exaltar y engrandecer el nombre de Cristo como aquel que es el consumador de la fe, para reconocer sus oficios, su persona, su humanidad, su divinidad y exaltarle. Entonces, la primera pregunta que deberíamos de hacernos al leer el texto es ¿quién es Jesucristo? Esa debería ser la interrogante más importante que hoy debería de plantearse todas las personas hoy acá, en especial aquellos que no creen y entienden a Cristo. Es interesante que al hacer una pequeña investigación acerca de la creencia de Cristo, cada persona tiene su propio punto de vista de cómo verlo. Y podríamos hablar de los musulmanes, de los católicos, de los testigos de Jehová, de los mormones. Todos tienen un punto diferente de cómo ven a Cristo. Algunos lo ven como un profeta más, como un hombre muy sabio, como la encarnación de algo, como un hijo creado. Pero lo más importante en esto, lo que nos debe apremiar, es qué es lo que dice la palabra acerca de Cristo, no lo que las personas o doctrinas puedan hablar acerca de Él. Es importante aclarar que aunque voy a hablar de la persona de Cristo, es un sermón muy pequeño para poder contener todo lo que realmente es Cristo. De hecho, creo que si nos pusiéramos a estudiar acerca de Cristo, nos llevaría toda la vida y aún más, porque su persona es tan grande. Y también es importante mencionar que en las Escrituras, Cristo es el centro culminante de ellas. Es el principio y es el fin. Cristo es el punto focal de todas las Escrituras. De nuevo, nuestro texto es: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El primer punto, Jesucristo es el mismo, pero ¿quién es Jesucristo? Lo primero, o la primera afirmación que debemos decir es que Cristo es Dios. Vamos a leer en la carta de Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículo del 2 al 4. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es Dios, no es un profeta más, no es un sabio más, es Dios mismo. En el Nuevo Testamento remarca continuamente y afirma la deidad de Cristo para contrarrestar toda falsa doctrina que se oponga a esa realidad. Él es la misma sustancia del Padre. Él es el Emmanuel, Él es el Dios con nosotros, Dios mismo revelado a través de Cristo. Cristo también es impasible. ¿Qué significa ser impasible? Es que no tiene pasiones. Nosotros, los seres humanos, tenemos pasiones. Y normalmente en las Escrituras, cuando leemos esto, vamos a darnos cuenta que las pasiones siempre están relacionadas con nuestro pecado. Entonces, Cristo no tiene pasiones, no es influenciado por cosas externas. Dios no experimenta cambios emocionales como el ser humano, porque Dios es todo. Él no se ve afectado por nada ni nadie, a diferencia de nosotros, que somos seres humanos, somos muy cambiantes. Un día estamos bien, nos sentimos con gozo, y no han pasado 2 horas y ya estamos enojados, frustrados por todo. Dios no tiene pasiones, Él no se ve afectado por ellas. Job 11, del 7 al 9 nos dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Como nos dice en Números también 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Esto nos debe hacer entender que Cristo no se ve afectado por nada, ni lo creado, la naturaleza, animales o el hombre, ni por las emociones. Esto nos debe dar la mayor confianza, porque todo lo que hace Dios, y obviamente todo lo que hace Cristo, ya que es Dios, no ha sido influenciado ni por nosotros, ni por nada externo a Él. Cristo es profeta. Hechos 3:22. Si gustan lo pueden buscar. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Y quiénes eran los profetas? Aquellos que hablaban la palabra de Dios. Eran los instrumentos de Dios para comunicar su mensaje. He aquí, Dios nos levantó el mejor profeta de todos. Todos los demás profetas solo apuntan a uno mejor. Él no necesita una revelación, Él es la revelación. Él es la palabra viviente, Él es el Logos, Él es el Verbo encarnado. Él es el mejor profeta, como dice Juan 12, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cristo es nuestro mejor profeta, porque Él es la palabra viviente. Él no necesita una revelación nueva. Él es la misma revelación. Él no necesitaba que Dios le dijera qué debía decir. Él ya sabía lo que debía decir, porque Él y el Padre uno son. Cristo también es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. ¿Quiénes son los sacerdotes? Sino aquellos que intercedían entre Dios y el pueblo, ofreciendo sacrificios por los pecados del pueblo y por los suyos propios. Pero aquí se nos ha dado un mejor sumo sacerdote, aquel que puede interceder por nuestros pecados como un verdadero mediador ante Dios, y que Él mismo es el sacrificio de todos nuestros pecados, colocándose como un cordero y ofreciéndose. Él no necesita un sacrificio por sus pecados, Él es el sacrificio por nuestros pecados, ya que en Él nunca se halló pecado. La distancia, el abismo que existió entre el Creador, Dios, y las criaturas, nosotros, es tan grande por el pecado que es imposible para nosotros, pecadores, acercarnos a un Dios santo. Para ello era necesario un mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es perfecto y tenía que ser Dios mismo para que pudiéramos ofrecer un sacrificio agradable, ya que un Adán, siendo un hombre perfecto antes de la caída, no pudo completar y ser un mediador para la humanidad, ni Abraham, ni Moisés, antes de la ordenación de los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Aquellos de la tribu de Leví que fueron designados para el sacerdocio, de donde viene también Aarón. Y por supuesto, el mismo Aarón tampoco podía ser nuestro mediador. Era pues la necesidad de un mejor y mayor sacerdote, Cristo mismo, y un mayor y mejor Cordero, Jesucristo. Cristo es Rey y cabeza del pueblo. Lucas 1, 31 al 34. Pueden buscarlo. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, pedían a gritos un rey terrenal. Esto lo vemos en el primer libro de Samuel, y Dios les concede reyes. En los libros de Crónicas y Reyes podemos ver la historia de los diferentes reyes y cómo los mismos se desviaban y pervertían al pueblo. Aún el mismo David, en su pecado, cómo desvió al pueblo matando a un inocente por una mujer que no le pertenecía. Además, se llenó de orgullo y realizó un censo que involucró la muerte de 70,000 hombres. Y ahora nosotros, su pueblo, necesitamos a gritos volver a nuestro verdadero rey. Él se ha convertido en el eterno rey, un rey cuyo reino no tendrá fin jamás, soberano, conquistador, y siendo el mejor rey y representante para su pueblo. Él es el perfecto líder de la humanidad, como dice Romanos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
ya que Adán mismo fue designado como el representante de toda la humanidad, se le designó como cabeza y en quien era un reflejo de todo ser humano. Y en él vemos que no solo necesitábamos a un hombre perfecto, sino algo más. Necesitábamos a Dios mismo. Cristo nos demuestra esto, ya que el mismo Adán nos hace ver que él solo es una figura de una mejor cabeza, un representante de una mejor promesa que nos espera. Jesucristo no es un personaje más en la historia. Él es el autor de todo. Todos los profetas, sacerdotes y reyes solo son una muestra de Dios informando a la humanidad su incapacidad de poder portar la posición de Jesucristo. Solo Cristo, Dios mismo, podía ser rey y cabeza. Nuestro segundo punto es en el ayer. Jesucristo es el mismo ayer. Entendiendo quién es Jesucristo, su persona, sus oficios, su divinidad, ahora debemos retroceder y entender su plan. Jesucristo es eterno. Hebreos 1, del 8 al 10. Quiero que le pongan atención, porque a veces cuando leemos se nos olvida prestar atención a lo que realmente estamos leyendo. Hebreos 1, del 8 al 10 dice, mas del Hijo, dice, no está hablando de una persona normal, está hablando del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Jesucristo es el principio de todas las cosas. Él no es un ser creado, Él ha estado en la eternidad. El saber que Cristo ha estado eternamente con el Padre y el Hijo, que Él mismo se ofrecería por el rescate de un pueblo eternamente, nos debe dar el mayor gozo y alegría a los creyentes, porque Jesucristo es el mismo, Él no cambia, Él no se vio afectado por el pecado, no fue que la promesa de Cristo fue un plan alterno al de Adán, no. Jesucristo, su promesa, ya estaba en la eternidad. Jesucristo es nuestra esperanza. Génesis 3:15 es un texto que dichoso sea, hoy se ha mencionado en las mañanas de alguna manera, y es algo que deberíamos de meditar mucho. Génesis 3:15 es una de las mayores, es la mayor promesa. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esto se le conoce como el protoevangelio, el primer mensaje, el anuncio de una promesa y esperanza. Y es que Dios nos prometió una simiente, y no cualquier simiente, sino una cuyo poder tiene para destruir a la serpiente, Satanás. Y esta promesa se da justamente después de la desobediencia de Adán y Eva. Aún después de la maldad y pecado, Dios es misericordioso y justo. Castiga a la humanidad en su justicia y luego aplica misericordia, brindando una esperanza al ser humano por medio de la obra redentora de su Hijo. Jesucristo es esa esperanza, es la simiente que tiene ese poder. Es importante mencionar que Jesucristo, como les decía antes, no fue un segundo plan. Él era el plan.
Y todo aquel pueblo en el Antiguo Testamento siempre aguardó esa promesa, siempre esperando ser aliviados del castigo que en Adán tuvieron. Por ejemplo, Lamec, el padre de Noé, nos dice en Génesis 5, del 28 al 29, y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Podríamos hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de Moisés, de David. Todos ellos aguardando que su simiente fuera la simiente prometida. Pero en ellos vemos la incapacidad del ser humano para contener dicha simiente por su pecado. Por ello, todos ellos solo son una figura de una mejor promesa. El pueblo de Israel siempre aguardó la esperanza de un libertador. Jesucristo es el mismo ayer y es el mismo hoy. Porque aquí, hermanos y amigos, la promesa ya vino. Cristo es la consumación de la promesa. Juan 19:30 nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, hecho está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Habíamos leído la promesa en Edén, una simiente que restauraría lo hecho por Adán. Y he aquí un mejor Adán. La consumación de la promesa del Edén en Cristo. Romanos nos dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amigos, he aquí la promesa cumplida, la promesa consumada. He aquí la esperanza de Dios demuestra hoy. Jesucristo es nuestro libertador. Cristo ha conquistado, hermanos. Cristo es nuestro conquistador. Hebreos 2:14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo está sentado hoy en su trono, como el conquistador de este mundo, destruyendo a la serpiente, al príncipe de este mundo. Cuán glorioso cumplimiento. La simiente destruyó a la serpiente. El cumplimiento de Génesis 3:15. Y conquistando para sí un pueblo. Esto debe guardar nuestro mayor gozo, honor y la mayor victoria que se pudo haber alcanzado. Nuestra mayor esperanza cumplida. Hecho está. Amigos, quiera el Señor que aguarde también para ustedes dicha esperanza, ya que en ella Cristo nos hace adeptos como hijos. Efesios 1:5 nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Cristo nos hizo hijos. Su poder ha creado un pueblo y ha permitido que seamos parte de un pueblo que no éramos pueblo, de una familia que nunca podríamos haber hecho parte. Nos adoptó e injertó, haciéndonos parte del cuerpo por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo guardará a todos los creyentes. Juan 10, 27 al 30. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre unos somos. Cristo nos promete que somos hijos y que nadie nos podrá arrebatar de Él. Dios nos ha dado como ovejas suyas y perseveraremos hasta el fin para poder estar eternamente con Él, ya que Jesucristo es nuestra herencia. Nos dice la carta de Tito: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos ha hecho partícipes de su herencia. Nuestro mayor gozo es saber que estaremos con Él para siempre, para gozarnos con Él, donde Él está sentado en su trono. Estaremos con el mayor rey, sacerdote y profeta. Hermanos y amigos, esto es por lo que no podemos tratar a Cristo como cualquiera. Él es Dios mismo, Él es la promesa. Él merece toda reverencia y santidad. Cristo fue la promesa que muchos hombres murieron esperando. Es la esperanza de muchos, que muchos hombres mueren creyendo. Y es la promesa de una gran nación que Él está conquistando, expandiendo su reino. Jesús no cambia y su mensaje tampoco cambia. Si hoy usted no conoce a Cristo, sepa que Él es Cristo. Cristo es Dios, Cristo es Rey, Cristo es profeta, Cristo es eterno. Cristo es nuestro mediador, Cristo es la consumación, Cristo es el sacerdote, Cristo es la ofrenda. Ahora me gustaría compartirles unas aplicaciones. La primera, a los creyentes. Cristo es el motivo de cada creyente. Nos debe motivar el guardar y saber que vamos a perseverar en Él. Nos debe hacer contemplar la grandeza de su obra, la promesa cumplida, un Dios misericordioso, sobrepasando toda mentalidad humana, obrando desde la eternidad para su pueblo. También, hermanos, aquellos que han pasado por tribulación o están pasando por alguna dificultad, enfermedad o depresión, si hoy estás en ese valle desolado, recuerda, Cristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la mayor esperanza y promesa en medio de tu tribulación, dificultad.
Y para nosotros los creyentes, los que fuimos hechos hijos adoptivos, a los que Cristo nos compró con sangre, a los que Él nunca va a apartar de su lado, recuerda, todas las cosas ayudan a bien. Cristo estuvo, está y estará por siempre. Para los amigos y conocidos, ¿qué nos espera al no tener esa promesa? Simple, condenación. ¿Conoce usted a Cristo? Oh amigo, Dios es misericordioso y Él hoy te presenta a su Hijo, la mayor promesa. Y así como me salvó a mí, un hombre vil, iracundo, vanaglorioso de sí mismo, inmoral, y una lista de pecados que no tiene fin, sin ninguna cosa buena que ofrecer, les digo, hoy Jesucristo también puede ser tu esperanza. Como lo fue conmigo, hoy puedes ver tu pecado y reconocer al Dios Todopoderoso, darle gloria al Hijo, honrar la obra de Cristo. Vamos a orar. Oh Jesucristo, bendito Salvador, Redentor, Padre, te suplicamos que hoy, Señor, puedas obrar en nosotros, para nosotros los creyentes, danos esa confianza de que cualquier tormenta que estemos atravesando, tú estarás, y que un día estaremos junto a ti, viendo a ese Rey triunfante que lo ha conquistado todo, a ese Salvador eterno. Y te suplico ahora por aquellos que están acá, que nos han acompañado, amigos o visitas, ten misericordia de ellos. Te suplico que te conozcan a ti, que conozcan de Cristo, el único mediador, el único Salvador. Ten misericordia de sus almas, sálvalos. Te pido que hoy la obra pueda haber iniciado y que tu misericordia se vea reflejada hoy. Gracias. Amén. Amén.